Medidas de tendencia central. Objetivo: identificar y conocer las medidas de tendencia central, aprendiendo a resolver cada una de ellas por medio de una explicación sencilla y clara. Introducción. Al analizar una serie de datos recopilados se deben detectar las siguientes características. La acumulación de datos alrededor de un valor central. La dispersión de los datos alrededor de un valor central. Por esta razón existen lo que llamamos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Media. La media es la medida de tendencia central más conocida y utilizada. Es la suma de todos los valores que adquiere una variable dividida entre el número total de dichos valores. Ejemplo: María quiere saber cuánto sacó de promedio final en el bimestre con las siguientes calificaciones: matemáticas 8.5, español 7, geografía 9.4, inglés 10, educación física 10. Lo que haremos será sumar todas las calificaciones y dividirlas entre las materias que son. Media en datos agrupados. En datos agrupados, la media es distinta al promedio aritmético ya que se hace una doble promediación. Con este fin, consideremos una tabla de distribución de frecuencia con intervalos de tipo K de igual amplitud. El punto medio de cada intervalo de clase se llama marca de clase, denotado por MI, el promedio del intervalo de clase, y su frecuencia se denota por FI. La media de la distribución de las frecuencias se calcula con la siguiente fórmula. Ejemplo de media en datos agrupados. Pablo hizo un examen de 50 preguntas a sus 100 alumnos. Él quiere saber cuál fue la media de calificación en su salón. Lo primero que vamos a hacer es sacar la media de las respuestas correctas, que sería en la primera 1 más 10 sobre 2. Nos daría como resultado 5.5. Y así se va a hacer sucesivamente con todos los valores. Después vamos a sacar la media por la frecuencia. En la primera sería 5.5 por 6, que nos da resultado de 33. Así lo hacemos con los demás valores. Al final sacaremos la media de los datos agrupados, dividiendo la frecuencia por el recuadro de media por frecuencia, que sería 100 entre 2620, que nos da como resultado 26.2. Mediana. La mediana es el valor de las variables que ocupa la posición central, cuando los datos se disponen en orden de magnitud. Ejemplo: Andrea quiere saber cuál es la mediana de la de sus primos y ella con los siguientes datos: 5, 11, 2, 8, 18, 16 y 21. Lo primero que haremos es acomodar de menor a mayor los valores. Después iremos quitando un número de cada lado hasta que nos quede uno o dos números, y en este nos dará como resultado 11. Mediana en datos agrupados. Se localiza la posición de la mediana a partir de una tabla de frecuencias acumuladas. Se aplica la siguiente fórmula, donde ME representa la mediana, LME el límite inferior del intervalo de clase donde se encuentra, N el número total de datos, F la suma de las frecuencias anteriores a la clase donde se localiza la mediana, FME la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana y C la amplitud de la clase donde está la mediana. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se obtuvo al evaluar la cantidad de estudiantes reincorporados para asistir a sesiones presenciales, para contrastar los intervalos de estudiantes por salones en la Universidad Latinoamericana. Determina la mediana. Para determinar la mediana, lo primero que debemos de encontrar es el LME, que sería el número 30. Después tendríamos que dividir el número total de valores entre 2. Después el FME tendremos que sacarlo, que sería igual a 35. En el C tendremos que restar 30 menos 20, que nos daría como resultado 10. Ese 10 se lo restamos a 35 para que nos dé la F. Como podemos observar, al llegar a utilizar nuestra fórmula tendremos que acomodar nuestros datos en base como nos indica. Al simplificar la fórmula nos quedaría como resultado 40 más 17.8, que se nos daría el resultado de la mediana, que llegaría a 57.8.
lo que nos indica que está en el tercer término de la tabla. Moda. La moda se define como el valor de la variable que más se repite. La moda puede no existir e incluso no ser única. Ejemplo, la directora de un preescolar quiere saber cuál es la moda de la edad de los alumnos del salón 457. Lo primero que haces es acomodar de menor a mayor los valores. Después contarás cuántos valores hay de cada uno. Y al final te la da el resultado. En este caso nos dio 5. Moda en datos agrupados. Para encontrar el valor de la moda en una distribución de frecuencias de datos agrupados se emplea la siguiente fórmula, donde LMO es el límite inferior de la clase modal. A1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase que antecede. A2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y frecuencia de la clase que le sigue, y C es la amplitud de la clase modal. Ejemplo de moda en datos agrupados. Se realizó una encuesta acerca de cuántas veces un grupo de personas consumió comida rápida durante el mes pasado. Primero encontraremos la A de 10 menos 15, que nos dará 5. Después se encuentra la A1 de 45 menos 22, que nos da 19. También encontraremos A2 de 41 menos 14, que nos da 27. Al final sacaremos la moda, que nos dará igual a 10, 9 entre 19 más 27 por 5. Luego de eso vamos a dividir 19 entre 46 por 5 y luego 10 más 19 entre 46 por 5, que nos dará como resultado 12.1. Resumen final. En conclusión, las medidas de tendencia central nos permiten identificar los valores más representativos de los datos en función a la manera en la que se tienden a concentrar. La media nos indica el promedio de los datos, es decir, nos informa el valor que puede obtener cada uno de los individuos si se distribuye cada uno de los valores en partes iguales. La mediana, por otro lado, nos informa el valor que separa los datos en dos partes iguales. Cada uno de los valores cuenta con el 50% de los datos. La moda nos indica el valor que más se repite dentro de los datos.